Excelente día para todos. Bienvenidos a esta sesión especial. Un tema relevante, reglas de origen y el procedimiento de revisión del TEMEC. Una sesión de alto interés que esperemos que ustedes pues aprovechen al máximo. Aquí revisaremos el contexto general del TEMEC, las reglas de origen clave para los exportadores. Revisaremos su concepto, su función, los cambios relevantes. También conoceremos el procedimiento de revisión de origen. Es un procedimiento importante. Justamente implica pues las facultades que ejerce la autoridad aduanera, las etapas y bueno, las consecuencias que pudiesen acontecer en este procedimiento. Y por último veremos retos y oportunidades para las empresas mexicanas. Buenos días a todos. Pues ya me presentaron, soy Angélica Martínez y el día de hoy vamos a ver uno de los temas que muchas empresas han puesto sobre la mesa. Han existido muchas consultas respecto de las reglas de origen y el procedimiento de revisión del TEMEC. ¿Por qué? Recordemos que el TEMEC está vigente desde junio del 2020 y con ello pues hubo muchos cambios, mucho endurecimiento en las reglas de origen para el cumplimiento de. Vamos a empezar un poquito con el contexto general del TEMEC y el contexto en el que se encuentra México actualmente. México se enfrenta a posibles cambios que impactarán arancelariamente a los sectores de mayor movilidad comercial del país. Actualmente yo creo que muchos de ustedes, si son exportadores e importadores de alto flujo comercial, pueden confirmar que en las aduanas ya existe pues varias trabas, estas complejidades aduaneras que antes no había, que ahorita pues ya estamos experimentando, más requisitos, más temas en los trámites, incluso estamos viendo las modernizaciones en el tema de los SEM. Yo creo que actualmente estamos bajo un panorama bastante claro de muchos cambios. ¿No me escuchan? A ver, denme un minuto. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, normal, la escuchamos muy bien. Gracias. Eh, gracias. Y bueno, no sé exactamente cuáles vayan a ser los cambios. Lo que sí sabemos y lo que día a día, nuestro día a día, es una de las fuentes que más tenemos que revisar y verificar. Son estas órdenes ejecutivas que el gobierno de Estados Unidos ha emitido desde el mes de marzo hasta la actualidad, en donde está pues implementando aranceles adicionales a los que ya se encuentran estipulados en la tarifa. Esto pues nos viene afectando a todos porque así como hay listas específicas, hay una lista específica para México, en donde el arancel se ha incrementado en un 50%. Gracias al gobierno de México, a la comunicación constante, pues se han prorrogado estas órdenes. Sin embargo, pues no hay que perderlas de vista, hay que todos los días darnos una vuelta a la página de la Casa Blanca y verificar que nuestro sector pues no se vea aludido ante estos cambios y estas órdenes que día a día se pueden implementar. Sin embargo, estas órdenes han dado pie a que el TEMEC resalte dentro de los productos que se encuentran bajo este arancel adicional, ya que los productos originarios no estarían sujetos a este arancel, que conlleva que muchas empresas han buscado o han verificado, analizado las estrategias para que su mercancía pueda calificar como originaria, tanto para verse beneficiada como del propio tratado, como pues estar exenta de estas órdenes que son del día a la mañana, de la noche a la mañana. Uno no sabe si el día de mañana vamos a amanecer con una orden nueva, con qué arancel vamos a amanecer incluso. Entonces, bajo este lineamiento, pues hay que estar siempre muy cautivos de estas publicaciones que el gobierno de Estados Unidos hace. ¿Pero por qué? Como todos sabemos, y como se ha comentado, el próximo año es la primera revisión del TEMEC. De acuerdo al artículo 34.7 del propio tratado, el cual señala que en el sexto aniversario se llevará a cabo la primera reunión entre los tres países para evaluar las estrategias, las medidas, los cambios que se puedan adherir al TEMEC. Muchos han comentado que en vez de revisión será renegociación.
No lo sabemos, esperemos que no. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los principales puntos que cada país seguramente va a argumentar dentro de esta reunión. Sin embargo, a mí me gustaría comentarles que la Secretaría de Economía, a través del DOF, hizo una invitación a todos los sectores para que participaran y comentaran. Em, Hay un link, si ustedes le dan clic al título que dice presentación de comentarios, para los que les interese, en donde ustedes pueden colocar, sugerir, mencionar cuáles son las principales reglas que les afectan. Como sabemos, hay sectores pues más estrictos que otros. Sin embargo, si ustedes no pertenecen a alguna cámara que los pueda representar en el cuarto de junto en la próxima revisión, pues esta alternativa que ofrece el gobierno de México es muy buena para que ustedes directamente expliquen son las principales problemáticas que les afectan para que su mercancía califique como originaria o incluso eh, expresar sectores como el automotriz, sectores como el acero y aluminio, sectores como el textil, que son muy, 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 muy precisas sus reglas y que para el textil ya tenemos un capítulo eh, pues particular, que más adelante también lo vamos a mencionar. Pues aquí aclarar, ¿no? Aprovechemos esta oportunidad, tenemos hasta el 16 de noviembre, por si ustedes tienen algún interés. En general, el gobierno de México, esperemos tome en cuenta todos los comentarios y que se los lleve directamente a la revisión, que los exponga, que en vez de que se hable de una renegociación, que sí sea una revisión, que se platique de estas reglas sí nos están funcionando, estas nos afectan, estas son imposibles totalmente de cumplir, eh, y sobre todo que se conozca cada detalle y cada problemática del sector. ¿Cuáles serán los principales puntos de revisión el próximo año? Como ya se ha comentado mucho, el fortalecimiento de las reglas actuales. Esperemos que no cambien, que las que están y que nos favorecen permanezcan y aquellas que pues sí necesitan tener como que un poquito más de flexibilidad, pues se modifiquen. Quizá haya modificaciones en las reglamentaciones uniformes. Esperemos que tampoco. Para los que no conocemos un poquito de las reglamentaciones uniformes, estas se emitieron el 2 de julio del 2020, fueron emitidas por la Comisión Libre de Comercio en su decisión número 1. Y como su nombre lo dice, son criterios consistentes y homogéneos para las mercancías de los tres países, que las tres tengan el mismo trato, que no haya beneficios para un país más que para otro, más restricciones para uno que para otro. Obviamente, estas reglamentaciones están fuera de las órdenes ejecutivas que el gobierno de Estados Unidos pues emite. Sin embargo, para la aplicación del TEMEC, para el capítulo 4, 5, 6 y 7, pues las reglamentaciones uniformes ayudan mucho a reforzar aquellos lineamientos para una correcta clasificación de originalidad de tu producto. Y otro de los puntos que se ha comentado es el tema de los cupos. Como sabemos, el Telecán, Atemec, tuvo un cambio en los cupos. Antes se mencionaba que los cupos no eran utilizados, que realmente pues el Telecán era un apartado en donde las empresas mexicanas no se estaban allegando de este beneficio. Sin embargo, eh, al cambiar el Temec, se mantienen los cupos sin que estos tengan o más bien teniendo un impacto mucho mayor al del Telecán. Ahora pues son más peleados, ahora son más revisados, ahora estamos ya viendo cuándo se abre la convocatoria, viendo cómo podemos obtenerlos. Creo que estos tres puntos son muy importantes tanto para México como para los tres países del TEMEC, ya que lo que se busca es que siempre tengamos como estos, no digamos beneficios, pero que si la mercancía la estoy produciendo en una región y naturalmente es de la región TEMEC, pues tenga este beneficio sin que altere o se modifique y que otras mercancías que no cumplen con las reglas
que en donde se utilizan terciarizaciones, pues tengan beneficios mayores a esta unión comercial que hace Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que los tres países van a buscar? Que los países que califiquen como originarios de la región, pues tengan esta preferencia arancelaria. Ahora bien, se ha comentado, hemos visto a través de diversas páginas, página de la Casa Blanca, cuáles van a ser los puntos de debate quizá de Estados Unidos y los que se mencionan mucho en la emisión de las órdenes ejecutivas que emite hacia México. El primero de ellos es el aumento de inmigrantes. Este aumento de inmigrantes, pues, que pareciera un problema porque la frontera norte, eh, realmente, realmente no tenemos una salvedad de cómo realizan ellos el paso de los visitantes, de los no visitantes. Sin embargo, Estados Unidos ha argumentado mucho que los trabajadores mexicanos no pagan impuestos allá, que cada vez hay más indocumentados, que no hay controles en las aduanas, pero nosotros conocemos el control de nuestra aduana, conocemos cuál es el procedimiento en esa frontera, desconocemos a veces cuál sería la evaluación que el gobierno de Estados Unidos realiza. Sin embargo, es una de las mayores afectaciones que Estados Unidos menciona hacia México, así como la venta de sustancias ilícitas. Esta venta en donde Estados Unidos argumenta que ha afectado a miles de sus adolescentes, que ha causado muertes. Quizá nosotros no tenemos tampoco un ranking ni una evaluación de exactamente que la venta, cómo se está llevando a cabo allá, cómo se está llevando aquí, cuál es el proceso de comercialización. Sin embargo, Estados Unidos nos lo atribuye a nosotros de una manera pues bastante fuerte, en donde las órdenes ejecutivas que se han emitido han sido justamente estas dos causas donde el gobierno de México, como ya lo mencioné anteriormente, en constante comunicación, ha implementado diversas acciones, pues para combatir esto, ¿no? Y que la idea que el gobierno de Estados Unidos tiene sobre estos puntos, pues se erradique. Y una de las más importantes es la relación comercial con China. Estados Unidos no quiere tener una relación comercial con China, eh, argumenta mucho del contrabando que este país hace hacia Norteamérica. Sabemos que México pues tiene un impacto fuerte de las mercancías que China ingresa al país de manera ilegal. Sin embargo, reitero, el gobierno ya está haciendo diversas acciones y ahorita lo vamos a comentar. Sin embargo, Estados Unidos pues no quiere tener relación con ningún país que tenga relación con China, o en su caso, que en su comercio se involucren mercancías asiáticas. Los puntos de debate de México. Creo yo que al día de hoy el gobierno de México ha implementado pues muy buenas estrategias y muy buenas tácticas para combatir todo esto que les comenté de Estados Unidos. Tenemos el Plan México, el Plan 2025-2030, en donde hay muchas estrategias para cambio de infraestructura, inversiones, el nearshoring. Creo que todo eso está ayudando a combatir y a incrementar la economía de México. Tenemos nuestro primer punto, que es el combate al contrabando y la legalidad comercial. Ya lo hemos visto en los famosos operativos limpieza, la incautación de diversas mercancías que han ingresado al país sin el proceso aduanal correspondiente, el impulso hecho en México a través de Mayor Contenido Nacional, este programa que regresó para impulsar a las empresas mexicanas a utilizar insumos mexicanos, a realzar nuestros productos para que se comercialicen producidos en México. Condiciones igualitarias para todos los sectores del país. Entre paréntesis, y muy importante, los aranceles especiales, porque lo que les comentaba, a pesar de las comunicaciones que se ha tenido entre gobiernos, Estados Unidos y México, pues sabemos que hay sectores que aún y ante esas negociaciones, pues se ven afectadas ante estos lineamientos. No todo se puede cubrir, sin embargo, pues se está buscando que todos los sectores, especialmente la automotriz, pues tenga igualitariedad de cumplimiento para las reglas. Protección al sector automotriz, como ya lo decía. Y bueno, Canadá
Hace 5 días, 6 días nos enteramos del quiebre entre Canadá y el gobierno de Estados Unidos. Yo espero que pues estas conversaciones y esta comunicación que tienen pues se realce y se retome, porque sabemos que para esta revisión del TEMEC es muy importante contar con la participación de Canadá, contar con sus argumentos. Canadá actualmente se ve muy afectada en el sector automotriz y de acero, tienen un arancel adicional del 35%. Desgraciadamente, Canadá no ha podido prorrogar como México estas imposiciones arancelarias adicionales y se ve afectada en su comercio ante estas emisiones. Y bueno, una de las cosas que Canadá ha argumentado también es que ellos buscan mantener las reglas de origen que ya se estipularon en el tratado, respetando la certificación de origen de todos los productos. Lo que les comentaba, para Canadá también, pues no es factible que todo un porcentaje de los sectores tenga un beneficio y que la otra parte no tenga este beneficio, la otra parte comercial con más fluido comercial, que es el caso del sector automotriz y el del acero. ¿Qué espera México en esta revisión? Pues esperamos todos los sectores del gobierno de México, todas las empresas, pues eliminar las propuestas de impuestos adicionales, que no amanezcamos con una sorpresa de que el día de mañana ya nuestro embarque está esperando para modularse y desgraciadamente se emite una orden donde ya tengo que pagar un 50% de arancel. Esperemos que ya se eliminen esas órdenes y podamos llevar a cabo un proceso aduanal correcto, como habitualmente lo hacemos. El combate al contrabando y la absorción de mercado asiático en ambos países, tanto Estados Unidos como México, están trabajando en equipo justo para erradicar el comercio asiático. Sin embargo, pues sabemos que la ilegalidad a veces y el proceso es conflictivo, pero se espera que con estos lineamientos, pues ya estas mercancías asiáticas queden fuera de la categorización de contenido regional. Atracción de inversión extranjera para producción nacional. Lo que buscamos es este crecimiento del nearshoring, que otras empresas vengan al país, que inviertan, que las empresas que ya están pues tengan mayor absorción comercial y sobre todo una producción de mercancías a partir de mayor contenido nacional. El encadenamiento para el gobierno es primordial. Creo que también para México y para todos los sectores ahorita que están trabajando en equipo, de las mercancías que no se pueden importar, de cuando hay estas salvedades de mi embarque está detenido, tengo que conseguir este insumo aquí en la región. Este encadenamiento está siendo muy fluido, es alto y yo creo que México está buscando pues tener más producción nacional a partir de mercancías que sean producidas aquí mismo. Y bueno, brevemente los escenarios que se prevén: el corto, eliminación de aranceles adicionales; el mediano, el incremento de TPLs a sectores específicos. Es decir, recordemos que un TPL te va a permitir importar o exportar cierta cantidad de mercancía con preferencia arancelaria. En caso de que pues una regla o un sector esté estrictamente pues bajo un lineamiento poco factible en el que nosotros podamos corresponder como reglas de origen, pues se incrementen estos TPLs para estos sectores donde si la mercancía no se produce en la nación, pues se pueda traer de otro lado, se pueda exportar a otro lado con estos beneficios arancelarios. Y bueno, el crecimiento del nearshoring, esperemos que grandes empresas inviertan o sigan invirtiendo, ya conocemos a varias empresas que han invertido en México, que continúen invirtiendo en México para que la producción nacional crezca, el flujo comercial crezca y sobre todo, pues que el tratado tenga pues mayor impulso nacional de productos hechos en México. Pero bueno, ante este panorama de revisión y el tema primordial, las reglas de origen. Aquí les vamos a dar un poco de claves, unas cuantas claves, y no es que todas, porque todas serían pues muy largo el curso, pero sí las más importantes
y las que les van a ayudar a ustedes a determinar si su mercancía es originaria o no es originaria. Si ustedes nunca lo han utilizado un tratado de libre comercio, si ustedes nunca se han adentrado al TEMEC, pues un poquito conocer cómo pueden calificar como originaria su mercancía. Lo primordial que necesitamos es la clasificación arancelaria de sus mercancías, pero no solo de un producto terminado, sino también de todas sus materias primas. Si ustedes ya tienen un billete de materiales en donde conozcan cuál es su producto final y cuáles son sus insumos, cuánta es la cantidad que se utiliza para realizar el producto final y el origen de estas, ese billete de materiales les va a dar la respuesta para saber si califican o no como originario. Si ustedes nunca se han adentrado, es muy importante que conozcan de dónde son sus materias primas y la clasificación arancelaria de sus materias primas. Ahora bien, documentación que acredita el origen. ¿Qué pasa si yo adquirí mi mercancía nacional, pero lleva un certificado de origen? Ese documento ustedes lo necesitan resguardar, tener para ustedes también confirmar que ese insumo que ustedes adquirieron, pues es originario. Y una de las más importantes, estamos hablando de exportación. Para nosotros saber si nuestra mercancía, nuestro producto terminado va a calificar como originario, necesitamos conocer la clasificación en Canadá y en Estados Unidos. Como sabemos, nuestro sistema armonizado está compuesto por 6 dígitos. Es decir, necesitamos nosotros tener nuestra clasificación arancelaria a 6 dígitos e identificarla en el sistema de Canadá e identificarla en el sistema de Estados Unidos para nosotros confirmar posteriormente, ahorita lo vamos a ver, en las listas que nuestra mercancía es susceptible de tener trato arancelario preferencial. Ahora bien, ya tenemos nuestra clasificación arancelaria, ya sabemos de qué país vienen nuestros insumos y qué porcentaje de insumos se adhiere a nuestro producto terminado. Para llevar una determinación, no nada más necesitamos saber si cumple o no con una regla, también es importante considerar otros lineamientos que nos van a dar pauta de saber si nuestra mercancía está prohibida, si se puede, si no, especificaciones, detalles más allá que nosotros en una regla no vamos a observar. Esto es, primero, las listas arancelarias. El capítulo 2 del TEMEC maneja 3 listas, la lista de Canadá, la lista de Estados Unidos y la lista de México. En esta lista se detalla todas las fracciones arancelarias que van a tener preferencia por certificación de origen. Si su mercancía se encuentra dentro de esta lista, entonces ahí ya podemos partir para entonces irnos al capítulo número 4, que es el de reglas de origen, para conocer si cumplo con la regla de la fracción que va a exportarse con cero arancel. Ah, ya me dio. Bueno, otro de los lineamientos que tenemos que verificar son las reglas complementarias. Estas endurecen y fortalecen aquellas especificaciones reglamentarias en cada capítulo para que nosotros conozcamos si hay alguna vertiente en donde nosotros digamos, no estoy segura si de mi mercancía califica como originaria, me voy a una regla complementaria para saber si hay algún detalle que estoy perdiendo, hay algún porcentaje de cantidad de cierta mercancía. Está en el capítulo 4 de reglas de origen. Notas de sección y notas de capítulo. Estas son súper importantes porque en las notas de sección, tanto en ambas, más bien, les van a decir lo mismo que una regla complementaria. Que sí se puede, pero sobre todo que no se puede. Ahí les van a dar las restricciones por sección a nivel partida y subpartida y las restricciones por capítulo a nivel partida y subpartida. Recordemos que tenemos 22 secciones, 98 capítulos y para cada una se van a especificar estas notas. Es muy importante que no las perdamos de vista al momento de querer ver la regla de origen, porque quizá la regla de origen te va a hablar de si cumples con el salto arancelario del tal capítulo, pero ¿qué pasa con la nota A? La nota te va a decir, sabes que sí, pero siempre y cuando no se encuentre en este capítulo. Hay excepciones que tenemos también que ver que vienen mencionadas en estas notas.
Como ya les comentaba, las reglamentaciones uniformes, la aplicación para todas las mercancías de manera homogénea, tanto para Canadá, Estados Unidos y México. Como tal, se mencionan en el capítulo 5, pero únicamente se mencionan. Recordemos que fueron emitidas el 2 de julio, perdón, en la decisión número 1 por la Comisión de Libre Comercio. Y las excepciones están incluidas en el capítulo 32, son excepciones generales. Regularmente, no todas las mercancías tienen aquí excepción específica, sin embargo, pues al momento de nosotros clasificar no podemos perder de vista ni pasar por alto estas excepciones que mencionan ya mercancías más específicas como son juegos, surtidos, y bueno, como su nombre lo dice, son excepciones generales. Es importante que cuando ustedes vayan a determinar la clasificación de su producto y en su caso la determinación de si cumplen origen o no, verifiquen todos estos lineamientos que les estoy compartiendo para que no se dejen ir únicamente por el cumple con el criterio, mi mercancía es originaria. Y bueno, grandes rasgos. Ya tenemos toda la información que tenemos que verificar para ver el cumplimiento de una regla de origen. Pero ¿para qué nos sirve una regla de origen? ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, la regla de origen te va a determinar la nacionalidad de la mercancía, te va a determinar si tu mercancía es susceptible de recibir trato arancelario preferencial y sobre todo asegura que las preferencias se otorguen solo a bienes producidos en los países miembros y no a los elaborados en otros países. La famosa terciarización de productos en donde los importan, les hacen un proceso mínimo, como un empaquetado, y entonces ya los exportan diciendo que son TEMEC. Entonces, la regla de origen te va a beneficiar a ti, productor mexicano, eh, cumpliendo cada uno de los criterios, sin que una mercancía que no fue producida y a la que no se le añadió un valor agregado en México reciba un trato antes que tu mercancía. Y bueno, aquí es el punto medular de las reglas de origen, el criterio para determinar origen. ¿Cómo voy a saber si mi mercancía puede calificar como originaria o no originaria? Hay 4 criterios y cada uno es muy específico. Vamos a empezar con el criterio A. Se menciona en el artículo 4.3 del propio capítulo 4, en el que nos dice que las mercancías van a ser originarias cuando sean totalmente obtenidas de la nación. Voy a poner ejemplos de mercancías vegetales, cuando un agricultor desde la semilla la cultiva, la cosecha, animales desde su nacimiento hasta su crianza, bueno, crianza en el sector de los animales, y los minerales, entre otros. Aquí es totalmente obtenido, su nombre es muy claro, el capítulo es muy claro, creo que aquí no hay muchas dudas en cómo podemos nosotros calificar como totalmente obtenido. El criterio número B, que es uno de los más usados, que es el salto arancelario o el cambio de clasificación arancelaria. Este criterio se encuentra en el anexo B. Vienen por secciones y vienen por capítulos. Vienen las reglas que nosotros tenemos que cumplir. Este criterio se usa cuando mi mercancía, mi producto final, está compuesta por materiales no originarios. Ahí lo que tengo que verificar, como ya les mencionaba, es si la regla de origen me permite que el salto arancelario de mis materias primas cumplan con el cambio al producto terminado, voy a calificar con el criterio número B. No es muy complicado calificar en este criterio siempre y cuando tengamos bien identificadas nuestras fracciones arancelarias y el origen de nuestras mercancías. Ahí vamos a conocer si la regla de origen nos permite cumplir con el cambio arancelario. Yo les recomiendo que para los que no conozcan o tengan una parte eh, de la composición de su producto, se adentren a todo el proceso que recibe su producto. Incluso si compran o tienen insumos adquiridos nacionalmente, conocer si esos insumos adquiridos nacionalmente fueron
importados previamente o son hechos en la nación, porque este cambio arancelario sí es muy específico para cada capítulo. El inciso C, que como su nombre lo dice, producción a partir de materia prima originaria. La producción, estas definiciones se encuentran en el artículo 4.4 del artículo 4. No es tan complejo realmente entender. Si yo tengo materiales originarios, la producción la puedo llevar a cabo en la región. ¿Qué quiere decir? Canadá, Estados Unidos o México. Pero mis insumos tienen que ser originarios. Es decir, aquí no puedo contemplar lo que les comentaba del criterio B, donde voy a considerar insumos no originarios. Aquí todos tienen que ser originarios, la producción tiene que ser constituida en la región. Y el inciso D. El inciso D yo le llamo requisitos específicos porque hay diversas maneras de calificar en el inciso D. El primero de ellos es cuando la producción se hace en diferentes países países de la región, Canadá, Estados Unidos y México, y te dice que el proceso final del producto tiene que estar constituido enteramente en uno de estos tres países. El segundo punto te habla de cuando una mercancía recae tanto el insumo como el producto terminado en la misma subpartida. Así como cuando tú importas mercancía desmontada, pero que ya se importó con la fracción arancelaria del producto final montado. Ahí te habla de los requisitos y especificaciones para poder considerarse originario bajo el criterio de, y sobre todo viene este último, del valor de contenido regional. Es el más cuestionado, es en donde más dudas hay. Oye, ¿cómo califico como valor de contenido regional? Bueno, el valor de contenido regional tiene dos métodos, que es el valor de transacción y el de costo neto del producto. Vamos a hablar del primero, el valor de transacción. ¿Cuál va a ser nuestro valor de transacción? El precio de venta de un producto de exportación. Ese es nuestro valor de transacción. A este valor de transacción, y nos dice la fórmula directamente en el artículo 4.5, nos dice la fórmula que a este valor se le van a restar todos los materiales no originarios que compongan mi producto terminado. Sin embargo, el valor de transacción tiene una limitante y te dice que para poder considerarse valor de transacción como valor de contenido regional, tiene que ser mayor al 60%. Voy a poner un ejemplo. Mis insumos no originarios son de 1000. Mis insumos originarios son de 1500. ¿Qué incluye aquí? Mano de obra, utilidades, regalías, transportación, todo esto va a incluir. Mi valor de transacción van a ser 2500. La fórmula me dice que a mis 2500 le voy a restar los 1000 de mis materiales no originarios, me van a quedar 1500. A estos 1500 los voy a dividir por mi valor de transacción, que son 2500, y me van a dar 0.6. Lo convierto en porcentaje y me da el 60% que debo cubrir como valor de transacción para poder calificar como valor de contenido regional. Ahora, para el método de costo neto es muy similar, muy similar. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿O cuál es la diferencia? El costo neto no incluye utilidad, no incluye transporte, no incluye promoción de ventas, únicamente incluye el valor añadido nacional, que es en la mano de obra. A diferencia del valor de transacción, el costo neto nos dice que si tú cumples el 50% del costo neto, puedes calificar como valor de contenido regional. Les voy a poner otro ejemplo. Tenemos materiales no originarios, 30,000, ¿no? Estamos viendo el valor, estamos hablando de valores, 30,000. Y nuestro costo neto va a ser de 50,000. La misma fórmula, a los 60 le vamos a restar los 30, 60 porque va a ser nuestra suma de estos dos.
nos va a dar 30, lo vamos a dividir entre 60 y nos da 0,5. Lo convertimos a porcentaje y nos da el 50% que se requiere como costo neto para nosotros calificar como valor de contenido regional. En caso de que ustedes tengan dudas muy específicas para calificar con este método, los invito a que se acerquen con nosotros, a que nos manden el detalle de su mercancía, el detalle de composición, y nosotros los podemos asesorar en cuanto a calificación, ya sea de este criterio o de algún otro criterio. Y bueno, aquí en el inciso D, como tal no se mencionan como puntos, pero sí se mencionan en el propio artículo. Hay dos maneras más de calificar como mercancía originaria. El primero no está como tal, no creo que lo entiendan así como un criterio de calificación, que es el de acumulación, que el de acumulación te permite adquirir un producto de un tercer país que no es de la región, pero que el producto fue procesado ya sea en Canadá o en Estados Unidos, tú lo adquieres y entonces tu mercancía ya tiene un valor de acumulación para considerarse originario. O el de minimis, el tan comentado de minimis, que en el TEMEC incrementó a 10%. ¿Para qué? Para que si tu producto es la misma fórmula de valor de contenido regional, si tus materiales no originarios son o representan el 10%, hasta el 10%, tu mercancía puede calificar como originaria. Reitero, para conocer esto necesitamos conocer el proceso productivo de tu material, cuánto utilizas, qué insumos son originarios, qué insumos son adquiridos de terceros países. Sin esos datos es muy complicado que nosotros podamos calificarlo tanto con el de minimis, acumulación o incluso el de valor de contenido regional. Y bueno, ya un poco hablado de los criterios para que nosotros califiquemos como originarios, ¿qué tenemos que realizar? Tenemos que realizar un certificado de origen. Si yo ya determiné que mi mercancía califica en el criterio B, me voy al anexo 5A del TEMEC y veo cuál es el formulario para ver para hacer o realizar mi certificado de origen. Que es importante que les diga, el Telecan sí manejaba un formulario homogéneo. TEMEC no, TEMEC es libre. Sin embargo, en el anexo 5A sí te dice qué elementos debe contener para que no se omita ni decir la mercancía, el criterio y sobre todo una leyenda en la que tú eh, detalles por qué califican ese criterio. Les voy a poner un ejemplo. Reitero, no es el formulario oficial, esto es un ejemplo, ustedes pueden seguirlo o adentrarse directamente al anexo y realizar el propio, esto es libre. ¿Qué tenemos que verificar en un certificado? ¿Qué elementos debe de tener? Uno, ¿quién está certificando? Si es el productor o si es el exportador, ¿no? En este caso que estamos hablando de exportaciones. ¿Quién certifica? Si yo soy el exportador, ok. Si yo soy el importador, bueno, en este caso sí lo importamos. O si yo soy el productor. Si yo soy el productor y exportador, solo coloco productor. El periodo. Los certificados de origen pueden tener un periodo de hasta 12 meses, es decir, todo un año. Pueden utilizarse para remesas de mercancía idéntica. Es decir, ya tengo mi certificado y voy a mandar un embarque con 500 cajas de jugo de tomate. Ah, pero tengo otras 500 cajas esperándome. Si la mercancía es idéntica, se puede utilizar el certificado. Ojo ahí cuando hay algún cambio en la mercancía que nosotros no nos damos cuenta y utilizamos el certificado. Ojo, porque entonces es ahí cuando ya viene el proceso de revisión por parte de la autoridad y entonces ya descubrimos que tenemos tantas toneladas de mercancía que no cumplían con origen. Entonces, siempre verificar que el certificado de origen, aun y cuando sea utilizable para un año, pues se utilice únicamente para la mercancía que sea idéntica. Y bueno, recomendación de estratego, guarden el certificado de origen hasta por 4 años más, por temas de revisiones, por temas de auditorías, por problemáticas que vayan a tener incluso. Esto es muy recomendado para todos aquellos que certifican su mercancía. Posteriormente vamos a desglosar los datos del certificador, del exportador,
y del productor. Si soy productor y exportador, tengo que poner los mismos datos. También del importador, en este caso si fuéramos importadores, pues también tendríamos que desglosar los datos. ¿Qué datos nos piden? Razón social, dirección completa, email, teléfono, RFC. Ahí les dejé en la parte de abajo, la parte posterior, un poquito de cómo iría el formato. Sin embargo, pues reitero, es libre, no hay un formulario especial ni hay un formulario en donde nosotros podamos basarnos. En el propio anexo también viene descrito que tenemos que colocar la descripción de la mercancía. Aquí recomendación, descripción detallada de la mercancía, que esa descripción que utilicemos sea la misma que vamos a utilizar tanto para los permisos, y en caso de que mi mercancía requiera permisos, para mi pedimento, para mi factura, para todo, que la mercancía coincida con todas las descripciones de todos los documentos que nosotros vamos a entrar en el propio. eh, no, no. La mercancía la puedes poner, mi recomendación, en los dos idiomas, en español o en inglés. Mi recomendación, si tú vas a exportar, pon las dos. Pon las dos porque CBP actualmente está haciendo muchas revisiones. Sabemos que CBP lo puede traducir, pero mi recomendación siempre es pongan las dos, para que el certificado se vaya lo más eh, claro posible. Ustedes lo pueden realizar en español, ustedes lo pueden realizar en inglés, pero mi recomendación, pongan las dos descripciones y sobre todo la que les va a corresponder con toda la documentación aduanal. Luego tenemos Luego tenemos el detalle de la fracción arancelaria. Como les mencionaba, únicamente se van a mencionar los 6 primeros dígitos a nivel subpartida, que es a nivel del sistema armonizado. Ahí ya los estamos viendo. Y el más importante, el criterio de origen. Aquí estamos viendo que el criterio fue B. Eso quiere decir que en el recuadro que estamos viendo abajo, nuestra descripción tiene que ir acorde a nuestro criterio. Es decir, yo lo voy a. Ay, perdón, estaba viendo una pregunta. Ahorita nos vamos a tomar el tiempo de responder todas las preguntas. Para aquellos, ahorita voy a avanzar un poquito con la presentación y ya al final vamos a ir desahogando cada una para ir aclarando todos los puntos que les vayan causando interés, incluso duda de la explicación. El criterio de origen. Si yo estoy diciendo que mi mercancía es originaria bajo el criterio B, es importante que yo coloque qué regla estoy acreditando. Incluso conociendo que si tenemos una nota en donde pudiéramos encuadrar, decir una nota de sección o una nota de capítulo, decir no estoy bajo sujeto a esta nota o no estoy bajo las especificaciones de las notas del capítulo, cumplo con la regla tal. ¿Por qué? Porque a veces decimos, sí, criterio B. Ajá, y luego no estoy explicando por qué, no estoy explicando si lo verifiqué, no estoy certificando exactamente nada. Y esto va a pasar con cada uno de los criterios que nosotros vayamos a colocar. Y bueno, finalmente, el origen de nuestra mercancía. ¿De dónde tiene que ser nuestra mercancía? Pues si lo estamos emitiendo de México, pues de México. Como les comentaba, posterior a ello hay que colocar una pequeña leyenda en donde nosotros eh, detallemos, resumamos el por qué estamos encuadrando en ese criterio de calificación de origen. Y bueno, ya finalmente los datos de quién está certificando, teléfono, nombre de la empresa, etcétera. Todos estos datos, reitero, vienen en el propio TEMEC, por si tienen alguna duda de si lo están haciendo bien, sino que yo creo que si las personas que ya utilizan el TEMEC y ya han emitido certificados de origen, pues ya tienen yo creo que un poquito más experiencia de saber si este tipo de información es suficiente o si han tenido revisiones, qué información les ha faltado de la descrita en el propio TEMEC. Cambios más relevantes. Bueno, ya vimos qué necesito para calificar como originario, ya vimos qué criterios, ya vimos en dónde están las restricciones.
pero hubo restricciones aún más fuertes en el TEMEC, ¿no? En caso de que nosotros queramos adentrarnos a calificar como originarios. ¿Qué vimos que hay de cambios actuales? El robustecimiento, perdón, de reglas de origen del sector automotriz, mayor contenido nacional. Para el sector automotriz funciona diferente el valor de contenido nacional. ¿Por qué? El Telecan te manejaba un 62% de valor de contenido regional. Actualmente tiene que cumplir con el 75%. Sabemos en la firma que el sector automotriz es complicadísimo. Tenemos que importar materiales, tenemos que hacer una composición bastante compleja de cada uno de los elementos que conforman un, un- un producto terminado. Y sabemos que cada material debe cumplir con una regla específica y sabemos que tenemos que cumplir con el 75% de contenido regional. Es muy difícil, realmente este endurecimiento de estas reglas automotrices ha perjudicado mucho el tema del sector, lo hemos visto, lo conocemos. Sabemos que se está trabajando a nivel gobierno para pues que esto cambie, ¿no? Porque definitivamente uno de los flujos que ha disminuido pues es el sector automotriz. Modificación a reglas textiles. Ahora ya tenemos hasta un capítulo textil, el capítulo número 6, que también afecta al sector automotriz porque sabemos que importan tapicería y bueno, etcétera. Pues estas reglas son aún más estrictas. El tema del hilo, el tema de que ya no podemos, el hilo tiene que ser de la nación, de la región. Bueno, sabemos y conocemos que para calificar como originario en el sector textil es aún más difícil que antes porque ahora te adentras a un capítulo 4, te adentras a un capítulo 6 y bueno, te adentras a cumplir con todas las particularidades y especificaciones que te piden de este sector. El cierre de mercados a través de productos terminados fabricados desde insumos asiáticos. Muchas de las empresas utilizan insumos asiáticos derivado a que pues es más barato, el costeo es más barato, eh, a los que quizá podemos decir, es que sí se produce en la nación, en la región, pero pues es más caro y entonces yo los adquiero de un tercer país. Sin embargo, pues hay que seguir las reglas del TEMEC. Las reglas del TEMEC te dicen que únicamente van a ser originarios aquellos productos que califiquen como originarios. Si tu producto utilizaba un 70% de material asiático y ahora ya te adentras al cumplimiento de reglas de origen y te das cuenta de que antes sí cumplías y ahora no, pues es justo eso, es para erradicar este mercado y para que nuestra mercancía tenga mayor de contenido regional. La modificación del criterio del capítulo 2.5, no sé si lo utilizaron alguna vez, no sé si lo conozcan, es aquel donde eh, conocido como el menor de los dos, cuando nosotros importamos un producto y pagamos el arancel y lo exportamos a Estados Unidos, nos pueden regresar ese arancel. Sin embargo, del Telecan al Temec, el capítulo 2.5 se volvió súper estricto, hay muchísimas más trabas para poder cumplir con esta reglamentación y a su vez estamos hablando de mercancías que nos llevan a conocer productos que no son originarios. Entonces, aunque nosotros queramos que nuestra mercancía entre en este capítulo y se nos regrese nuestro arancel, pues las mercancías asiáticas no entran dentro de estas particularidades que te detalla el propio capítulo. Y bueno, la renegociación de TPLs, que lo que les comentaba, antes no se utilizaban, ahora son muy utilizados. Esperemos se puedan permanecer en los próximos años, de aquí a que dura el TME, que son 16 años. Entonces, esperemos que los TPLs no se eliminen, que al contrario se incrementen para estos sectores más afectados por el endurecimiento de las reglas. Ya lo mencioné, sectores con mayor cuestionamientos, quienes tienen dificultades para entender o quizá no entender, calificar como originaria su mercancía, los automotrices, el de acero y aluminio, el sector textil que tiene muchísimas trabas y el sector de las llantas. Estos cuatro sectores, hay muchos, no voy a decir que estos sean los únicos ni sean los más afectados, hay muchos, yo creo que muchos de los que están aquí van a decir, yo también soy afectado y no soy de ninguno de esos sectores. Sin embargo, es importante que mencione estos cuatro porque son en donde más movimientos hay,
más aranceles hay, más restricciones hay y a las que más importancia les tenemos que dar. Y bueno, hasta aquí. No sé si nos demos un minuto. Continúo, licenciado Fidel. Bueno, creo que voy a continuar, ¿no? Sí, adelante, licenciada. Sí, Al continúo. cierre de la sesión, justo entraremos a las preguntas y respuestas, por favor. Ok, perfecto. Bueno, pasemos al punto 2 de nuestro tema. Ya hablamos de las reglas, ya hablamos de los criterios, ya hablamos del certificado, ya hablamos de los cambios más relevantes, pero vamos a hablar un poquito del procedimiento de revisión que ahora tiene la autoridad conforme al TEMEC, claro está. ¿Cuáles son los rubros desvirtuados en verificaciones recientes que hemos tenido? Y esto se lo queremos compartir para que si ustedes tienen alguna duda de si califican o no, o incluso si ya se encuentran en algún procedimiento, se acerquen con nosotros, de verdad. Nosotros les podemos auxiliar antes de que algo extraordinario les pase. ¿Cuáles son los puntos más importantes? El cumplimiento del criterio de certificación. La autoridad a veces no considera que el criterio utilizado por la empresa para que su mercancía sea calificada como originaria es el correcto. Sin embargo, pues lo hemos acreditado a través de documentales, a través de información que la propia empresa nos provee, que es lo más importante, porque si tu mercancía no está bien determinada en el criterio, tu certificado es inválido y se viene los costos de IGI, actualizaciones, recargos, multas y bueno, todo el procedimiento de facultades de comprobación de la autoridad. La integración de documentación, coincidencia en la descripción y cantidad de la mercancía, que era lo que les comentaba. Gracias a la revisión de la mercancía completa, nosotros hemos podido acreditar que la mercancía desde el origen, desde que se adquirió, es originaria. Identificación de mercancías que comprueba el origen de los materiales utilizados en producción de las mercancías. El billete de materiales es lo más importante que tenemos que tener ahorita para comprobar el origen. Lo que les decía, billete con clasificación arancelaria, país de origen de los insumos y cantidad que se utiliza en la producción de un producto terminado. Certificado de origen con todos los elementos de la compra y venta y características de la mercancía. Si nosotros solo decimos máquina de coser y nuestra máquina de coser la vemos y no es exactamente toda nuestra documentación, dice máquina de coser con otras características y detalles, no vamos a acreditar origen. Entonces, aquí es muy importante que toda nuestra descripción de la mercancía que va a calificar como originaria contenga la misma descripción. Reto para empresas mexicanas, perdón, reto para empresas mexicanas, certificación, documentación y trazabilidad. Como ya lo mencioné, eh, la firma ha realizado diversos acercamientos con empresas que han tenido revisiones acerca del certificado de origen. Pero ¿cuáles son los retos que ustedes enfrentan? ¿Qué documentación? ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Por qué la autoridad me revisaría? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito de los puntos más factibles que una autoridad te va a solicitar y te va a pedir que tengas de inmediatez cuando se inician facultades de comprobación. Ahorita vamos a hablar un poquito de las revisiones, pero ahorita vamos a tocar el tema de la documentación que tenemos que cubrir cuando nosotros queremos calificar como originaria una mercancía. El primero de ellas es el cumplimiento del criterio de certificación. No porque nuestro producto diga hecho en, quiere decir que sea originaria de. Esto es muy importante, porque ahora, lo que comentaba al principio, regresa la campaña hecho en México, pero no porque yo le adquiera a mi proveedor una mercancía que dice hecho en México, quiere decir que sea originaria de México. Súper importante. No porque yo produzca una mercancía donde ya mi mercancía se certificó con el sello de hecho en México, quiere decir que la voy a vender o la voy a exportar como originaria.
Si no cumple con los criterios, no es originario. Eso es muy importante. La elaboración del certificado de origen de acuerdo con los lineamientos del TEMEC. Si nosotros tomamos el certificado de origen de otro tratado, quizá no cumple con los elementos mínimos que se deben de detallar para que mi mercancía se contemple como originaria. Entonces, revisar directamente el TEMEC, cuáles son los lineamientos y cuáles son los puntos que me piden para emitir un certificado de origen. Ficha técnica de la composición del producto terminado, indicando el porcentaje de los insumos, lo que les mencionaba. Si ustedes ya tienen un billete de materiales adicional, pueden decir, tengo una ficha técnica. Y en mi ficha técnica no nada más te digo cuánto es la cantidad, sino lo manejo hasta en porcentajes. Y si tengo merma, si no tengo merma, desperdicio, lo pueden tener a la mano y eso va a ser de mucha utilidad en la revisión de una verificación de origen. La documentación que compruebe la adquisición de los materiales. Si ustedes tienen una compra de un proveedor y les da una affidavit o una declaración jurada diciéndoles que eh, el insumo que ustedes están comprando es originario, ese documento, ese affidavit o esa declaración jurada, yo les recomiendo también la incluyan en su emisión de su certificado. ¿Por qué? Porque a veces, si me dio una affidavit, sé que es originario, pero pues ¿para qué me sirve? No, sí te sirve para hacer tu certificado y sobre todo para una revisión, para una auditoría, decir, mira, este es mi certificado y este es el affidavit o la declaración jurada a la cual me basé, donde dice que mi mercancía es originaria. Entonces, toda esa documentación, de verdad, resguárdenla y ténganla identificada. Los procesos productivos desde la fabricación del insumo hasta el producto terminado. Eso es súper importante, saber qué proceso se le dio al material no originario, al material originario, cuál fue el camino para que nosotros obtuviéramos nuestro producto terminado. Eso es súper importante que identifiquemos en qué momento nuestro valor de contenido, digamos, nuestro valor añadido nacional incurre en nuestra fabricación del producto. Facturas u órdenes de compra. Es un poquito fiscal, sin embargo, estos te ayudan mucho en una auditoría a comprobar la adquisición de las mercancías. Expediente con información de proveedor, con evidencias para respaldar el certificado de origen emitido por la empresa compradora. Lo que les mencionaba, si nosotros no tenemos toda la información que nos respalde ante una auditoría de dónde adquirí el material, si fue de importación, si fue nacional, si ya es nacional, pero tiene una affidavit que compruebe que compruebe el cumplimiento de las reglas de origen, nosotros nos estamos perdiendo en la trazabilidad de cómo adquirimos y de cómo se procede a hacer un producto terminado, nuestro producto de venta. Y bueno, en caso de ser partes relacionadas, comprueben esa relación comercial. A veces hay grupos muy grandes con muchas partes relacionadas en donde quizá no tenemos ninguna relación directa, pero mi parte relacionada sí, compruébenla, compruébenla. Lo mismo, la trazabilidad. Yo se la vendo a X, pero X se la pasa a su parte relacionada, entonces yo se la transfiero directo. Toda esa trazabilidad, compruébenla, porque en este caminito nosotros sabemos cómo funciona la compra y venta de nuestra mercancía, la autoridad no. El proveedor quizá tampoco sabe cuál es el proceso de nuestra auditoría. Entonces, tengamos todos esos elementos que confirmen el proceso, la compra, la adquisición, el traslado, todo de nuestra mercancía que va a calificar como originaria. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener toda esta documentación? Porque en el capítulo 28 del TEMEC nos dice que tenemos que tener buenas prácticas para el cumplimiento de las reglas de origen. Eh, en el propio TEMEC se dice que los tres países van a tener un comité de revisión. En ese sentido, pues ya sabemos que el próximo año va a haber una revisión muy importante, entonces esperemos que la información a la que se allegan pues sea de utilidad y les sirva sobre todo para confirmar que el cumplimiento se ha conseguido conforme a las reglamentaciones del propio tratado. ¿Cuáles son? El cumplimiento de origen de las reglas, el criterio de certificación, la elaboración de certificados de origen,
que la documentación acompañada de adquisición, composición y fabricación coincida con toda la trazabilidad de una operación y sobre todo que la clasificación arancelaria de nuestras mercancías sea correcta. ¿Qué pasa si mi clasificación arancelaria es incorrecta? Pues no estoy calificando como origen, porque yo dije que iba a cumplir con la regla 28 y mi fracción arancelaria quizá cambió del 28 al capítulo 52. Es un decir, ¿no? No puede ser, pero bueno, por el tema de las mercancías. Pero es muy importante que desde un principio identifiquemos la clasificación correcta. Un incumplimiento en la clasificación de un producto que se califica como originario lleva a una resolución de impuestos muy alta, tanto de IGI como de IVA, incluso cumplimiento de permisos. Entonces, desde un inicio hay que tener bien identificada la clasificación arancelaria de la mercancía que va a calificar como original. Entramos un poquito al proceso de revisión. Aquí en Estratego conocemos ya muy bien el proceso de revisión que se lleva nacionalmente. ¿Quién es nuestra autoridad revisora? Pues el SAT a través de la GASE. Hay dos maneras de hacer revisiones de origen. De acuerdo al capítulo 5 del tratado, pueden ser verificaciones, visitas o puede ser a través de un formulario. Hasta el momento hemos conocido únicamente formularios, inicio de facultades realizadas por la propia GASE, en donde te hacen un requerimiento, ¿no? Esto llevado a cabo a un inicio de facultades normal. Sin embargo, pues te piden todo lo relacionado con la certificación de tu mercancía, que era lo que les decíamos en un inicio. ¿Qué documentación necesito? No nada más necesito un certificado, necesito todo lo del billete de materiales, las adquisiciones, las facturas, la trazabilidad de adquisición, la relación entre mi proveedor y mi empresa que está vendiendo. A veces el proveedor no siempre es el dueño de la mercancía. Bueno, necesitamos tener todos estos elementos que integran la adquisición y la venta del producto. La autoridad se aboca directamente al validar el certificado de origen que nosotros emitimos. Sin embargo, también conocemos que ya nos está quedando únicamente con realizar la verificación hacia nosotros. Sabemos que está compulsando a la empresa que emitió el certificado. Es decir, si nosotros tenemos un certificado de origen que nos emitió la empresa X porque adquirimos la mercancía y nosotros a su vez vendemos la mercancía con el propio certificado, pues aunque yo sea el exportador, ahora va a compulsar a la empresa que me la vendió y a esa empresa le va a pedir la misma documentación que a mí. ¿Qué pasa si no acredito el origen? Es importante que yo, como emisor y como vendedor de la mercancía, eh, pues le notifique a la persona que le vendí la mercancía y que incluso recibí la mercancía, que el certificado fue no válido. Estas resoluciones, pues desfavorables, es importante que las compartamos con todas las personas a las que nosotros hayamos vendido producto bajo esta certificación. ¿Qué va a pasar? Obviamente se prevé que el inicio de facultades sea masivo hacia las empresas que les vendí, pero ya tienen como este contexto de que el certificado hacia dónde va abocado, qué es lo que quieren revisar, qué es lo que quieren verificar y en su caso, cuál fue el resultado de la auditoría. En Estados Unidos, pues es CBP, Customs and Border Protection, y bueno, sabemos también que actualmente se han intensificado las revisiones de CBP a través de cuestionarios no tan difíciles de resolver. eh, Sin embargo, depende de la mercancía y depende de lo que te están pidiendo. Para CBP, a diferencia de la autoridad nacional, aquí tenemos 30 días. En una revisión nacional tenemos 15 días. Entonces aquí tenemos un poquito más de tiempo. Sin embargo, es importante que chequemos todos los puntos que nos solicitan. Hemos verificado que hay empresas que nos dicen, es que sabes que el punto 5 y el punto 10 es el mismo. Pon lo mismo, pongan lo mismo. Cada punto desahóguenlo, cada punto, si no tienen información,
hagan un escrito y no tengo información de esto porque mi proceso productivo no conlleva eso o porque el factor de producción no conlleva eso. Es muy importante que verifiquemos qué documentación nos están solicitando eh, y que cumplamos con cada una de ellas. La información se remite a través de correo electrónico. En el propio cuestionario viene señalado el correo electrónico a quién se lo tenemos que hacer llegar. Y bueno, en caso de que nuestra información no sea suficiente, viene un aviso de intención de negar el trato arancelario preferencial. Tenemos otros 30 días para poder solventarlo con más información, con más detalle y bueno, ahí obtener nuestra calificación si eh, realmente se ratifica nuestro certificado de origen o en su caso si pues se nos denega lo mismo, si nosotros, aunque seamos exportadores y se estén preguntando por qué CBP va a revisar, si nosotros tenemos una resolución desfavorable por CBP, es importante que le digamos a nuestro comprador en Estados Unidos el resultado para que también se allegue de la documentación y tenga un poco de conocimiento de, de los detalles que pues CBP está requiriendo de la mercancía en específico. Y bueno, en Canadá es la CBACA, que el proceso junto con CBP es muy similar, es a través, también no hemos conocido visitas, pero se pueden realizar visitas, es a través de un requerimiento, son 30 días y lo mismo, lista de materiales detallada especificando los orígenes de cada insumo, las facturas, las declaraciones del proveedor, el registro de los costos, la descripción de los procesos de producción. Cada una de estas solicitudes específicas va enfocada a la mercancía, a la fracción arancelaria e incluso al insumo, ya ni al producto. Quizás si tú haces tejidos, te van a decir, oye, ¿de dónde? Acredítame el hilo, cómo fue la lista de materiales, el insumo, el proceso. Tenemos que ser muy específicos en la documentación que presentamos y lo que les mencionaba, reitero, si nosotros no tenemos algún punto porque nuestro proceso productivo no lo conlleva, mencionarlo, pero no dejarlo en blanco o que no parezca que no vimos cumplimiento a ese punto. Y bueno, ya un poquito para dar el cierre, retos y oportunidades para las empresas mexicanas. Ya vimos cuál es nuestro contexto actual, ya vimos un poquito de cómo se determina origen para una mercancía, ya vimos el proceso de revisión, que si ustedes también tienen algún proceso de revisión es muy importante, si tienen alguna resolución eh, pues desfavorable en la que ustedes consideren que no coincide el fundamento que se dice para no validar su certificado, pues está la firma, está Estratego, los podemos ayudar con algún medio de defensa, recurso de revocación, juicio de nulidad, juicio de amparo. Nosotros los podemos asesorar, verificar, validar y bueno, inducir a una mejor em, a una mejor entendimiento de lo que ustedes podrían llegar a alegar dentro de un medio de defensa. Y bueno, retomo para finalizar. Retos y oportunidades para las empresas mexicanas. ¿Cuáles son nuestros retos ahorita? La validez de los certificados, lo que les comentaba, hemos sabido que pues estas revisiones por parte de las tres autoridades pues se han intensificado, entonces pues al llegarnos de esta información y de toda la documentación que podamos nosotros, es para nosotros demostrar que nuestra mercancía es original. Documentación que acredite la producción y el porcentaje de los materiales utilizados, tanto los no originarios como los originarios. Tenemos inicios de facultades de verificaciones extranjeras que aunque nosotros digamos, yo ya lo vendí, pero aún así me están requiriendo y no del producto, sino del insumo, dónde adquirí el insumo, ¿no? Eso es súper importante que lo cubramos, que tengamos un expediente con toda la información del insumo, del producto, del proceso y de la venta. Y bueno, uno de los retos más fuertes ahorita son las revisiones históricas. Si nosotros eh, obtuviéramos alguna resolución desfavorable, pues nos pueden iniciar facultades no por esa operación, sino por diversas operaciones en donde nosotros hayamos utilizado ese certificado de origen. Lo que les comentaba, quizá
únicamente les revisan un pedimento, pero ese certificado se utilizó para diversas remesas, entonces desgraciadamente nos podrían iniciar facultades de revisión a estas otras operaciones. Pero también hay oportunidades. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? El aumento de contenido nacional, lo que les mencionaba, este encadenamiento de suministros entre nosotros, la compra nacional, que nuestro producto tenga mayor contenido nacional, creo que es muy importante. También eso ayuda un poco para nosotros cubrir con los criterios de certificación de origen del propio TEMEC, el aprovecho de cadenas de suministro, lo que les mencionaba. El consumo de estímulos fiscales, pues un estímulo muy claro es el tema de los cupos, que yo espero que en la próxima revisión pues se incrementen e incluso incrementen para los sectores más vulnerables. Y el incremento del nearshoring, ¿no? Esperemos que esta atracción nacional de venta de los flujos comerciales pues atraiga a grandes empresas, sigamos creciendo como país, sigamos construyendo materiales y producción, productos terminados que puedan ser exportados dentro del TEMEC y por qué no irnos un poquito más allá, irnos a un momento ya más internacional, pero bueno, aunque estamos hablando del TEMEC, estamos abocándonos directamente a que nuestras mercancías puedan enriquecer cada una de de los cumplimientos y criterios que el propio tratado nos dice. Pues bueno, pues hasta aquí mi participación. Yo agradezco mucho a todos los que se conectaron. Ahorita vamos a estar resolviendo dudas. Muchas gracias a todos. Licenciado Fidel. Muchas gracias, licenciada Norma Angélica, por tu excelente ponencia. Sí, tenemos unas dudas, vamos a entrar a ello para cerrar ya la sesión. Teresa Cardona plantea, si me solicitan emitir un certificado hoy, por ejemplo, la fecha que abarque tiene que ser a partir de hoy y hasta diciembre, o del 1 de enero como retroactivo, digamos, hasta el 31 de diciembre, aunque sea emitido. Tiene que ser desde hoy, 30 de octubre del 25 al 30 de octubre del 26. Es un año, son 12 meses seguidos, completos. Perfecto, muchas gracias. Rocío Córdoba, si indico el nombre comercial del producto, ¿causaría algún problema o confusión? Sí, si estamos tratando de colocar este detalle en el certificado, pues no es factible porque no estamos detallando exactamente qué mercancía es. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo pongo, bueno, no, para no decir marcas comerciales, si yo pongo el nombre de una goma de mascar y la goma de mascar trae aparte, no nada más es goma, trae que los brillitos o trae el centro líquido. Es muy importante que pongamos la descripción, puede ser el nombre comercial, pero la descripción del producto a detalle. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Tania Mesa expone, ¿en qué parte del anexo 5A dice que se debe especificar bajo qué reglas se determinó el criterio preferencial? Bueno, aquí es muy importante. Como tal, no se transcribe en en el propio anexo, pero sí te dice que el criterio debe ir conforme a una descripción detallada del producto que tienes. Yo por eso recomiendo, como tal no lo dice, yo por eso a interpretación y a recomendación y a experiencia propia de muchas empresas que hemos digamos, asesorado, se les indica que coloquen la regla en la que ustedes están cumpliendo, a efecto de que el certificado vaya un poquito más completo y se pueda abocar directo al criterio. Gracias. ¿A qué referencia o a qué referencia el criterio de origen D? ¿Es más específico para ciertos capítulos o es el indicador de que calificaste por BCR, valor de contenido regional? Nacional. Ok, recordemos que el inciso D son especificaciones especiales. Hay muchos tipos, hay diversos tipos de calificación en este criterio, lo que les mencionaba. El valor de contenido regional generalmente lo puedes utilizar cuando utilizas menor valor menor materiales no originarios. La determinación del criterio no te la va a dar el sector o qué mercancía, sino cómo se compone tu producción.
tu producto terminado en sí. Entonces, recordemos que hay varios, no nada más es el de valor de contenido regional, está también el de acumulación y el de mínimos. Perfecto, licenciada. Agradecemos sus comentarios en relación a esta excelente ponencia. Observo también bastantes inquietudes en conocer una grabación de este webinar. Comentarles que los invitamos a nuestra página de YouTube. Ahí se suben estas sesiones para que por favor sigan la página en esta red social y pues puedan repasar, ¿no? Lo que hoy conocieron tan interesante. Hay una pregunta más. En caso de que mi mercancía califique como originaria por un salto arancelario, ¿es necesario contar con documentación que acredite el origen de toda la materia prima y demás componentes? Y siempre, siempre, en los altos arancelarios lo más importante es identificar el origen de todos los insumos para nosotros calificarlos. Si nosotros no sabemos de dónde es o no sabemos cómo lo adquirimos, pues no podríamos determinar que estamos cumpliendo con la regla de origen. Muchas gracias, licenciada. Pues hasta ahí cerramos esta sesión de preguntas. Vamos a ver la posibilidad de compartirles, como lo están exponiendo, la presentación como tal. Tenemos sus correos electrónicos de contacto. Revisaremos esa parte. Y bueno, comentarles, precisamente en Estratego, tenemos servicios de alta importancia en estos tiempos de intensidad en fiscalización. Ya lo mencionaba la licenciada Angélica, la revisión en origen por parte de la autoridad será cada vez, pues, con mayor frecuencia. Y eso, pues, implica nada más prevenir, no es otro. El objetivo es sensibilizarlos a que realicemos auditorías internas, detectemos nosotros mismos rubros irregulares, incidencias, cualquier tipo de anomalía. Y para ello, pues ponemos a su disposición este Compliance 360 grados de comercio exterior. Revisamos el expediente electrónico, el activo fijo, las obligaciones de las empresas IMEX, esta declaración del pedimento que sea consistente con lo que nos señala el anexo 22 y no incurrir en irregularidades o sanciones del anexo 19 para las empresas con certificación de IVAIEPS. También la revisión integral de sus obligaciones especiales, no solo las que cumplieron como requisitos al momento de otorgarse la certificación, sino eso más las obligaciones que se generan en la operación. Por supuesto, los anexos 24 y 30 vinculados al programa IMEX y precisamente a la certificación de IVAIEPS. Y este servicio incluye pues esta asesoría y capacitación. Precisamente en esta asesoría tenemos servicios activos donde existen consultas permanentes de reglas de origen y es pues de mucho valor, de bastante interés el que ustedes conozcan lo que está aconteciendo, la normatividad actual, los cambios y los criterios correctos que está aplicando la autoridad. A detalle también ponemos a su disposición el compliance en materia fiscal, porque esta intensidad de la fiscalización no solo es en el comercio exterior, por supuesto es en la parte fiscal y existen auditorías integrales donde nos revisan tanto justo el comercio exterior como los impuestos internos. Por eso también la importancia de auditarse en este rubro, estados financieros, balanza de comprobación, los auxiliares contables, las declaraciones precisamente planteadas ante el SAT, las mensuales, ya sea de IVA, definitivas o provisionales de ISR, las declaraciones anuales, por supuesto, las informativas que tengan consistencia, porque de esa manera es como cruza la autoridad precisamente lo que estamos declarando. Y este servicio también incluye la asesoría y capacitación, defensa legal básica y el tema de la contabilidad electrónica, que es tan importante en cumplimiento y que se revisa permanentemente también para las empresas con certificación de IVA. Y en general, los servicios que Estratego tiene a su disposición, por supuesto, la defensa legal en materia fiscal y aduanera, la defensa legal en materia fiscal, incluso enfocada también al tema penal, el asesoramiento profundo para que la empresa logre certificarse en IVA-IEPS y después mantenga lo que ya establecimos, la certificación sin contingencias, la asesoría para un proyecto de recinto fiscalizado estratégico, obtener esta autorización especial
La práctica corporativa se involucra en todos estos proyectos permanentemente, también es un servicio que tenemos a su disposición. Por supuesto, la certificación como operador económico autorizado, importante, ya que digamos, los beneficios que traíamos en la certificación de IVA a través de los últimos años se han ido limitando y precisamente han ido migrando al esquema de operador económico autorizado. Este registro es parte del esquema de certificaciones especializado. Podemos también apoyarlos en el asesoramiento y pues obtenerlo. Lo mismo el CITIPAT, que es un equivalente del OEA en México, pero ante la autoridad estadounidense con beneficios muy interesantes para las empresas que hacen cruces hacia los Estados Unidos. Obtener el programa IMEX, por supuesto, en todas sus modalidades y cualquier otro tema ligado a ello, actualizaciones del programa IMEX, cualquier tipo de requerimiento o fiscalización de parte de la autoridad vinculada al IMEX, a la certificación de IVA, también se atiende en Estratego. Ya lo decíamos, los servicios de la cultura preventiva, tanto en comercio exterior, fiscal y el cumplimiento en prevención de lavado de dinero. Por supuesto, la consultoría ya resaltada y por último, el apoyo para que obtengan la devolución de sus saldos a favor, que también es un reto actualmente y lo ha sido en mayor complejidad cada vez porque la autoridad es más exigente con la integración de estos trámites. Con nuestra experiencia, pues hemos logrado precisamente estas devoluciones con éxito. En pantalla, nuestros datos de contacto a sus órdenes, nuestra página, el teléfono también a sus órdenes 800-626-0155 y nuestro correo electrónico info@estratego-medio-st.com a sus órdenes para lo que requieran de parte de ST Estratego.